Saludos, vamos a continuar con el estudio de la profecía de los últimos días y del milenio. Se encuentran en el libro de Isaías. Estamos discutiendo el tercer Isaías y hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 53. Deseo que presten mucha atención a lo que vamos a estar diciendo, porque hay muchas cosas reveladoras que vamos a comentar. Miren lo que nos dice el capítulo 53. Dios expresándose a los hombres. En este capítulo se revela conducta y características del pueblo y del Hijo de Dios como hombre. Aquí vamos a ver cómo era la conducta de los hombres con Jesús, Hijo de Dios, Dios con nosotros, hombre, 100% hombre, se había despojado de toda honra y toda gloria. Él no vino con sus poderes, Él no vino con su honra, Él no vino con su gloria. Él se despojó de todo eso y entró en un cuerpo de hombre como el que tenemos nosotros hoy día. Este capítulo es como una película que nos describe cómo era la conducta de los hombres, cómo era Jesús y cómo actuó Jesús y por qué pasó Jesús. Dios dice: ¿quién creyó a mi anuncio? Esa sería la palabra. ¿Quién creyó a mi anuncio? A mi manifestación. ¿Quién creyó a lo que yo anuncié, a la manifestación que puse entre medio de los hombres? Con esto lo que Dios quiere decir es: ¿quién estuvo consciente de lo que yo había dicho en promesa en el Antiguo Testamento? Había usado a mis profetas para anunciar la visitación de mi Hijo, conocido como el Mesías. Dios dice: ¿quién creyó a mi anuncio? A mi anuncio de la manifestación que hice en medio de los hombres. En otras palabras, ¿quién creyó? ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién reaccionó en medio de ustedes y vio que mi Hijo fue enviado a la tierra con un propósito, con una manifestación establecida por mí, dice Jehová? Menciona que su Hijo vendrá como renuevo delante de él. Cuando dice que vendrá como renuevo es según la carne. David se le había prometido que de su descendencia vendría el Mesías, según la carne. Eso quiere decir como renuevo. Renuevo es la rama que nace luego que un árbol se poda. Vendrá como renuevo delante de él, delante de Dios, o sea, con propósito divino y no con propósito de hombres. Vendrá como renuevo, parte de los hombres, descendiente de los hombres, pero delante de Dios. Esto lo que quiere decir es que no venía con naturaleza como la que tenemos nosotros, idéntica a la que tenemos nosotros, porque Él no vino con pecado. Renuevo delante de Dios. Su Hijo, el Hijo de Dios, despojado de toda honra y de toda gloria, vino y habitó en medio de los hombres como hombre. Esto es a lo que se refiere como renuevo. Salió de los hombres, su cuerpo, lo natural. Este renuevo, que es lo natural de los hombres, salió de los hombres. Como dijimos, descendiente de David. Continúa diciendo: sin apariencia atractiva. Jesús, cuando estaba en la tierra, en el cuerpo que él tuvo,
Él no era una persona hermosa, lo está diciendo, sin apariencia atractiva. Usted lo miraba, si usted hubiera estado allí viviendo en aquellos días, usted lo miraba y no le atraía su físico. De la realidad, no le atraía su físico. Su físico no era atractivo, ni hermoso. Porque hay personas que no son atractivas, pero pues su físico es más bien llevadero. No era hermoso, no era atractivo ni hermoso. ¿Por qué? Para que los hombres, los que fueran, no le apreciaran por su hermosura, ni por su belleza, ni por su atracción. Él lo que vino fue a traer otra cosa. Le veremos a él sin ningún atractivo para que le deseemos. O sea, su físico no ocasionaba deseo de acercarse a él, tan sencillo como eso. Era una persona bastante común, pero su físico no atraía la atención de las personas. Lo que atraía de él era su conducta. Cuando se evaluaba su conducta y se apreciaba su conducta porque se entendía el valor de su conducta. Eso fue lo que él vino a traer. Las enseñanzas que tenemos escritas en la Biblia. No veremos en él ningún atractivo para que le deseemos. Escondimos de él el rostro, menospreciándolo sin estimarlo. Esto ya era cuando Jesús estaba comportándose en medio de los hombres, la gente se abochornaba de él. Tan sencillo como eso. Escondimos de él el rostro. Así hicieron muchos hombres, muchos. Muchos le buscaron por los panes y los peces. Él mismo se los dijo. En un momento dado, vosotros habéis venido, me habéis buscado, porque estáis detrás de los panes y los peces. Por eso dice, escondimos de él el rostro, como si estuvieran pasando por un lugar por donde estuviera Jesús, volteaban el rostro. Porque no querían que los relacionaran con él. Era cuando ya había persecución en medio de los hombres, por los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos. Prácticamente se convirtieron en enemigo número uno, ambos grupos, enemigo número uno de Jesús. La gente, como veían a los líderes, sacerdotes, persiguiendo a Jesús, la mayoría, en un momento dado, se escondían y volteaban su rostro, como negándolo, menospreciándolo, sin estimarlo. Estimaban más a los sacerdotes, a los líderes, a los depuestos, que aquel humilde hombre que vino enseñando las verdades del corazón de Dios. Será despreciado y abandonado por los hombres, lo mismo que hemos estado explicando. Despreciado, abandonado por los hombres. Despreciado, abandonado por los hombres. No salieron en su defensa. No salieron en su defensa. Lo dejaron solo. Solo.
solo Él sufrió por nuestros pecados. Sufrirá dolores en su alma con mucho quebranto. Sufrió inmensos dolores en su alma, en su espíritu, con mucho quebranto, como partiéndose en pedazos por dentro, por todo lo que confrontó, por todo el rechazo, por todas las injurias, por todos los desprecios, por la soledad en que se encontró, por el abandono que sufrió de todos los hombres a diferentes niveles. No hubo uno solo que se parara a su altura. No hubo uno solo. Continúa diciendo el Señor: llevará nuestras enfermedades y dolores. Esa fue la victoria que alcanzó, esa grande promesa de que en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, con fe, alcanzamos sanidad. Sanidad corporal y sanidad espiritual, incluyendo los dolores. Hay dolores que son ocasionados por el enemigo de las almas. Ahí se refiere a liberación. En enfermedades también se refiere a liberación. Él llevará nuestras enfermedades y dolores, porque con su victoria en la cruz podemos pedir que seamos sanados en el nombre de Jesús. Y Dios nos sana. En aquel momento pensábamos, y Dios dice, que pensarían que Dios era quien le estaba azotando, porque hablaba cosas contrarias, contradictorias, con muchas enseñanzas de hombres. En otras palabras, su enseñanza fue una revolución santa que fue rechazada y fue vista. La respuesta a esa conducta de Jesús fue un azote divino de parte de Dios castigándolo. Por eso dice, pensaron que Dios le azotaba y lo abatía. Azotar y abatir son expresiones de castigo, azotes físicos. Cuando dice abatió, se refiere a azotes contundentes en su cuerpo. Pero fuimos nosotros, fue el pueblo, quien lo molió. Cuando dice quien lo molió, se refiere a que lo despedazó en miles de pedazos. No fue un golpe, no fueron dos, no fueron tres, esos fueron muchos los golpes. Cuando dice molidos, es extremadamente golpeado y abatido. Y lo herimos por nuestros pecados. Aquí vemos la parte divina de Dios con su propósito, que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario se convirtiera a Él en el perfecto sacrificio que nos daría perdón por nuestros pecados y nos concedería salvación y vida eterna en el reino de Dios. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto ocasionó en Él un grande dolor. Él
angustiado y afligido, no abrió su boca cuando fue llevado a su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue llevado a la muerte por los líderes de la época, planificado por los sacerdotes, conducido a la muerte, muerte de cruz. Miren cómo termina el capítulo, diciendo así, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Jesucristo recibirá el puesto más alto, de más honor, supremo entre todos los puestos que se repartirán en el reino de los cielos. El puesto supremo más alto con la honra más grande entre todos. Ese será el que recibirá de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por haber sido el único que venció como hombre en la tierra. Esa es por su suprema victoria, recuperando lo que Adán perdió y demostrando contundentemente que el enemigo de las almas falló porque quiso fallar. Porque Jesús, en un cuerpo de mucha menor potestad que la que tenía Satanás al principio, y todos los ángeles se fueron con él, Jesús en un cuerpo de menor potestad, de menor capacidad, se propuso obedecer a Dios. Con eso demostrando la culpabilidad del enemigo, acto que nosotros también en cierto nivel logramos cuando nos mantenemos firmes sirviendo a Dios y vencemos los ataques recibidos del enemigo de las almas, ocasionando su derrota tras cada ataque donde vencemos. Por las mismas razones, porque estamos en un cuerpo de menor potestad, y nosotros estando en menor potestad, estando apartados de Dios porque venimos de naturaleza pecaminosa, reaccionamos y lo que hemos hecho es acercarnos a Dios en este cuerpo de muchas debilidades, contrario a lo que Él hizo, con un cuerpo de alta potestad, con su libre albedrío también, decidió por cuenta propia, con su libre albedrío, separarse de Dios porque quiso confrontar a Dios y ser igual a Dios. Continúa el verso 12 diciendo, y con los fuertes repartirá despojos. Aquí hay una expresión que tiene varios cumplimientos. Uno de ellos es al final de la gran tribulación, cuando Él vence a todos los ejércitos que están rodeando a Israel, al pueblo de Dios, para destruirlo. Él, con la palabra de su boca, con la espada de su boca, derrotará a todos los ejércitos que están en ese lugar, en el valle de Jezreel, con el propósito de destruir al pueblo de Dios. Posterior a este evento de la victoria de Jesucristo sobre todos los ejércitos de la tierra, el pueblo de Dios, guiado por Jesucristo y por inspiración divina, irán a buscar despojos entre todas las naciones de la tierra,
se enriquecerán. Esto también tendrá un efecto posterior, ya Dios revelará en su momento dado. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Se entregó 100%, totalmente. Entregó su vida total, santa y pura, sin haber cometido pecado. Se entregó en vida y ofreció su vida para rescatarnos de toda maldad, de todo pecado que pudimos haber cometido nosotros, que traíamos de Adán. Y este Jesús, que vivió una vida santa y pura, entregó su vida, fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, él fue contado entre los pecadores, pero él era el que llevaba el pecado. No era pecador. Fue contado entre los pecadores, porque lo mataron como si hubiera cometido pecado en la acusación, en el juicio que le hicieron. Juicio falso y erróneo, porque nunca cometió pecado y nunca se halló maldad en él. Pero estando allí, en la cruz del Calvario, en el Gólgota, oró por sus transgresores y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí mismo él perdonó a todos sus transgresores y manifestó su palabra dirigida a Dios, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó, como debemos actuar nosotros contra toda transgresión. Con esto terminamos el estudio de la profecía de los tiempos finales. Este verso 12 cubre parte de los tiempos finales. Hablamos y describimos eventos de los días de Jesús, porque es muy significativo. Teníamos que cubrirlo, no podíamos dejarlo pasar sin comentar tanta maravilla, tanto plan redentor de parte de Dios, que todo está con plan divino de consumarse en los últimos días. Así que Dios les bendiga. Espero que les haya gustado este video.